Bueno, el pasado 11 de noviembre el Papa Francisco designó al nuevo obispo para la diócesis de Rafaela. Bueno, estamos hablando de Pedro Javier Torres. Nací en Córdoba, pero con una raíz, digamos así, en un pueblito que está más allá de Altagracia, que se llama Anizacate. Yo soy el menor de 8 hermanos y no tuve la gracia de conocer a mis abuelos, pero en la realidad familiar ellos han marcado un poco la historia porque tanto el abuelo materno como el paterno eran hombres de fe y hombres muy cercanos a la vida eclesial. Mi papá y mi mamá también muy creyentes, con estilos distintos en su vida de fe. Mi papá, un hombre dedicado a lo social, a lo político, pero con un conocimiento de la doctrina social de la Iglesia muy intenso. Mi papá fue uno de los fundadores en su momento de la democracia cristiana acá en Argentina. Mi mamá, como decía, fue maestra, y maestra rural, la maestra de todos los grados, en algunos lugares que se llaman acá Dumesnil, La Calera, Saldán. La verdad que tengo que dar gracias a Dios, porque tuve una infancia hermosa. Sí, era fácil armar un equipo de fútbol entre tantos varones. De hecho, teníamos hasta un pequeño club de fútbol entre todos los primos y demás. Me eduqué con los franciscanos y eso también fue una marca en mi vida y en mi vida religiosa. Diría que momentos hermosos de mi vida religiosa fue mi primera comunión que hice en Anizacate, y la gracia de Dios hizo que mi catequista hablara tanto del amor que se enamorara de un hermano mío y se casó con un hermano mío. Fue la catequista de comunión, hasta el día de hoy, mi cuñada. Y después hice la confirmación con los franciscanos. Quien fue mi catequista hoy es el provincial de los franciscanos. Terminé ingresando al seminario en 1978. Después, como sacerdote, yo quedé en la formación, apenas me ordené, y atendiendo barrios de la periferia de Córdoba. 4 años después me nombraron párroco y he pasado por 6 parroquias más o menos en estos años, al mismo tiempo que seguía dando clases en el seminario, también en el seminario de Encarnación, en Resistencia. Después tuve 2 años en Italia, pero como ya tenía 11 años de cura cuando fui, no aguanté, y además de estudiar trabajé en algunas parroquias, la parroquia San Pío V de Roma, la parroquia de Tor Viscosa en la zona de Udine, la parroquia Santa Lucía de Livorno, y la parroquia de Pescia. Ahí estuve ayudando en distintos momentos, cuando estuve viviendo en Italia, y hace 9 años me llamó notablemente el mismo día en que se ha hecho público el nombramiento ahora, un 11 de noviembre, el nuncio, para pedirme que fuera, el Papa Francisco me pidió que fuera obispo auxiliar de Córdoba, y en el velorio de un sacerdote que se encargaba del ecumenismo, que murió muy joven, que era del Arañado, una zona vecina allá, Ñañi me dijo, te haces cargo del ecumenismo, y entonces hace 13 años vengo trabajando en el diálogo ecuménico. Me doy cuenta que Dios había preparado en su providencia, porque yo había nacido y crecido, cuando viví en el centro de Córdoba, al lado de la sociedad sirio-libanesa, musulmana. Mis padres tenían amigos judíos. Bueno, fue como muy natural meterme en este ámbito del diálogo ecuménico e interreligioso, y he aprendido muchísimo en estos años, al punto que mis hermanos obispos, ya en un segundo periodo, estoy ejerciendo como presidente de la comisión, y esto implica, además del diálogo, el conocimiento y los vínculos fraternos, un trabajo por la paz. Las crisis económicas que se han ido profundizando han creado situaciones de pobreza que afectan a muchos sectores, una mitad del país, y es una preocupación el trabajo por la justicia, el trabajo por una cultura del trabajo, por una cultura de la honestidad. De hecho, el Comité Interreligioso por la Paz, donde he trabajado, acompaña muchos conflictos. También hemos acompañado conflictos que han vivido algunas comunidades por estos dramas. Y el conflicto del mundo económico, laboral, también buscando siempre a través del diálogo caminos de superación. La patria la construimos entre todos y las soluciones tenemos que encontrarla entre todos. Hoy eclesialmente esto le llamamos sinodalidad.
pero en realidad, en esta patria tan plural y tan maravillosa que recibió migrantes de tantos lados, la comida la hemos asumido, porque comemos de la pizza a los italianos a el asado criollo o la baña cauda o el strudel de los alemanes. Ahora tenemos que aprender lo mejor de cada pueblo y no dejarnos dormir en los laureles de una patria que tiene tantos recursos, porque tenemos que administrarlo bien para que todos puedan vivir dignamente. Mi preocupación es que haya una vida digna y una vida con sentido. Yo recuerdo en mi adolescencia, a mí me impactó mucho la época de la violencia. Yo no quiero la violencia. Quiero que todos encontremos el sentido de la vida. Cuando apareció este psiquiatra, Víctor Frank, que escribió aquello del hombre en búsqueda del sentido, el drama que significa el vacío existencial, decía él, bueno, yo me sentí muy identificado y quiero ser en mi vida un servidor de la alegría del Evangelio, de la alegría del encuentro con Jesús, y también que pueda ayudar a otros a descubrir que la vida vale la pena y que no es solo para acá, que Jesús tiene palabras de vida eterna, como dijo San Pedro, también en momentos duros. Entonces, aunque estemos en momentos duros, me parece que el anhelo es ser servidor de esperanza y de consuelo, porque hay sufrimientos que se afrontan, digo, los duelos que estamos viviendo todavía de la pandemia están ahí y hay que afrontarlos, pero no mintiéndonos, sino abriendo el corazón a la esperanza. ¿Cómo vivió este nuevo llamado? ¿Cómo lo recibió? Fue un lunes, yo estaba solo, me sirvió para hacer oración y justo me puse a hacer una lectura espiritual y era la llamada al profeta Elías, que le decía, sal de tu tierra y vete a donde yo te indicaré. Para mí me dio mucha paz el libro de los Reyes, capítulo 17. Bueno, eso me dio mucha paz, como diciendo, acá hay cosas de la providencia que me dicen, tengo que dejar mi tierra y dejar mis cosas. Es un nuevo comienzo para mí. Yo en algún sentido en el mundo docente, más estoy en edad de jubilarme. De hecho, este tiempo he estado en una tarea de romper papeles de cosas que ya no me van a ser útiles y ver qué cosas me van a ser útiles para servir a donde voy, pero un comenzar de nuevo y quiero aprender, sumarme al camino de discernimiento que ha hecho la diócesis Rafaela, a la que tengo la ventaja de quererla desde antes, me animo a decir, no solamente a través del cariño hacia los curas, que los he conocido en la formación. Uno de mis mejores amigos es un odontólogo que ya falleció. Bueno, he tenido la ocasión de conocer rafaelinos y tengo otros jóvenes, digamos, que han venido a vivir a Córdoba. Entonces los quiero los rafaelinos desde antes. Ahora voy a tener que querer más rafaelinos, voy a tener que ensanchar el corazón y lo voy a hacer con mucho gusto, porque soy consciente que soy obispo no solo de la ciudad de Rafaela, sino, lo he dicho, desde Gato Colorado hasta Frontera, pero podría decir María Juana y envolver, ¿no es cierto? Sabiendo también que el ministerio del obispo también tiene una dimensión universal. Monseñor Casareto, que fue obispo allí, y lo conocí como obispo, un obispo joven que jugaba al fútbol con nosotros, solía decir que hay que dedicar también un tercio del tiempo del ministerio de un obispo a la Iglesia Universal. Bueno, entonces los servicios que vengo prestando los seguiré prestando, pero ya echando raíces en Rafael. Por ahí me he emocionado con el cariño de la gente, sobre todo alguna gente mayor, se me larga a llorar porque dice, ¿cuándo va a volver? Dentro de 15 años, con suerte, le digo yo, y ahí se me largan a llorar y dice, yo no voy a estar, bueno, nadie lo sabe porque hay que, pero es un momento como fuerte. Yo tengo muchas fans de cerca de 90, entonces esto se convierte en un momento duro, digamos, así de despedida. Mi anhelo es poder recorrer la diócesis y acercarme a las comunidades. Sé que son muchos kilómetros, pero estoy bastante acostumbrado y mientras pueda manejar, lo quiero hacer
es conocer más hondamente en qué puedo ayudar a los sacerdotes, que son los primeros colaboradores, a los diáconos, a las consagradas. Hay más consagradas mujeres que varones, sé que hay 3 oblatos, que están precisamente 2 por lo menos de ellos bien al norte. Mi primer anhelo va a ser ir aterrizando, pero con el contacto directo. Esto de el encuentro, bueno, vivirlo serenamente, porque yo mediante tengo 11 o 12 años, pero también respondiendo a lo que me vayan sugiriendo los curas, que son los que conocen la realidad y la necesidad también de palabra de Dios, de presencia sacramental, ¿no? Yo sé que Rafaela, el Adviento están esperándome a mí, pero en realidad hay que esperarlo a Jesús. Pocos días después de mi llegada voy a tener la gracia de celebrar la Navidad con ustedes. El obispo es pastor y es sacramento también, pero es como el portero, yo me animo a decir. Somos como Juan Bautista los que preparamos caminos, pero tenemos que encontrarlo a Jesús. Yo veía en estos días, ayer el festejo frente al triunfo de Polonia, qué necesidad tenemos de alegría, qué necesidad tenemos de festejo. Bueno, hay fuentes y hay alegrías que son pasajeras, como la de ayer, vamos a ver cómo nos va con Australia, pero hay otra alegría que es la fuente de la alegría, que es el amor de Cristo. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el peligro, la espada, decía San Pablo, Romanos 8. Bueno, mi mensaje es: preparémonos a la Navidad y a descubrir en Jesús la fuente de esa alegría que nadie nos puede quitar. Ojalá que podamos vivirla juntos plenamente, pero para eso no solo me esperen a mí, así como me esperan y preparan un montón de cosas, preparémonos para recibir a Jesús nuevamente, conocerlo, amarlo y seguirlo, porque solo Él tiene palabras de vida eterna. Gracias por este rato y que Dios los bendiga siempre.